Luisito. Queridos hermanos y amigos, bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos en este programa Charlas de Café con Biblia. Esta es la entrega número 62. Ya estamos más de un año y damos gloria al Señor por esto. Estamos grabando de manera interrumpida. Este programa se emite de manera diferida. Todavía no hemos tenido el atrevimiento de tener un programa en vivo. Algún momento lo haremos. Y hemos estado hablando este tiempo acerca de avivamiento y hemos derivado en el asunto de los generales de Dios, principalmente basados en el libro, en el primer libro de este, que tiene este título, cuyo autor es el hermano Robert Liardon. Hay otras fuentes que estamos también consultando de manera más esporádica. Y bueno, hemos sentido con Pastor Jaime, juntamente con él, el coanfitrión del programa, seguir compartiendo acerca de la vida de hombres y mujeres de Dios, haciendo un análisis de algunos aspectos que consideramos claves en la vida de ellos, pero sobre todo para hacer entender o dar a entender que, bueno, al final Dios es quien elige a las personas. Muchas veces Dios usa personas, Dios se mueve a través de personas y Dios se mueve a pesar de personas también, pero es porque al final él es el que llama, el que elige, el que unge y el que decide usar. Entonces, a tiempo de saludarte, Jaimito, quiero bendecir tu vida, tus palabras de inicio y si puedes compartir un poco pues, acerca de quién vamos a hablar hoy día. Y bueno, pues vamos adelante. Bendiciones. Gracias, Luchito. Muy buenos días. Un saludo a ti y a toda nuestra audiencia. Estamos hablando sobre historia. Hemos empezado hablando sobre avivamiento, tú lo has dicho, que es un tema tan vigente en la iglesia. ¿Cuántos estamos hablando sobre avivamiento? ¿Cuántos ministros están anhelando? Acabas de mostrarme en la previa un libro que se titula Desesperados por Avivamiento. Yo veo a muchos pastores, muchos líderes así también desesperados, avivamiento, queremos avivamiento. Pero muchas veces eso solamente representa una buena intención. Normalmente, Luchito, tenemos muchas preguntas, los creyentes, sobre un avivamiento, ¿no? Es algo que depende solo de la soberanía de Dios, es algo que nosotros traemos. ¿Y qué mejor poder estudiar este tema con aquellos hombres y mujeres? Esto quiero enfatizar, hombres y mujeres que Dios usó en la historia para traer estos avivamientos en distintas etapas, en distintos lugares del globo y en distintas etapas de la historia. Dios usó hombres y mujeres. Tú sabes, Luchito, que siempre que yo ministro la palabra, yo tengo una dirección interna en mi corazón, en mi espíritu, de relevar siempre el papel de la mujer. Para mí, las mujeres, a la luz de nuestra redención, tienen la misma oportunidad de desarrollar un ministerio, de tener un llamado. Y que cuántas veces, Luchito, a las mujeres se las ha, digamos, relegado, se las ha discriminado en el ministerio. ¿Y por qué ahorita yo estoy hablando sobre mujeres en el ministerio? Porque hoy vamos a hablar sobre una generala de Dios, porque está consignada en el libro, ¿no?, de los generales de Dios del hermano Robert Liardon. No es el único libro, por supuesto, hay muchos libros, pero me gusta mucho ese título, Generales de Dios, y que entre las primeras biografías aparezca una mujer, ¿no? Esta mujer se llamaba María Woodworth Ether, ¿no? Si no me equivoco, Ether es el apellido de su esposo, de su último esposo, si no me Su equivoco, segundo esposo, sí. de su segundo esposo. Sí, porque enviudó del primero, se divorció y después murió. El asunto es que cuando nosotros vemos la historia de una mujer que nació en el año 1844, Luchito, ¿no? En un tiempo difícil. Yo comparaba las edades porque algún rato se conocen con Dowie, con Alexander Dowie, pero Alexander Dowie nació el 47, eran personas del siglo XIX, ¿no? Mm. Un tiempo en el cual era difícil que las personas se levanten a predicar el evangelio, pero Luchito, era mucho más difícil que una mujer
pueda ser llamada por Dios y que pueda ejercer un ministerio tan prolífico, un ministerio tan impactante para el cristianismo. Luchito, a esta hermana, María Woodward Ether, no sé si es el autor o no sé si hay otros autores, pero la denominan la abuela. Me causa cierta gracia. La abuela del movimiento pentecostal, ¿no? Qué lindo, porque estamos rastreando el origen del movimiento pentecostal, ¿no? ¿Y por qué estamos interesados en el movimiento pentecostal? Porque esas son nuestras raíces. Tú y yo hemos admitido muchas veces que nuestras raíces están ahí en el A mucha pentecostalismo. honra. A mucha honra. Están nuestras raíces. Pero ¿por qué el movimiento pentecostal es un tema que a nosotros nos interesa repasar en estas charlas? Porque el movimiento pentecostal, a través de que Dios usa a todas estas personas, a un Alexander Dowie, a una hermana Woodward Ether, a muchos otros que seguramente vamos a ir hablando, se trata principalmente de restaurar en la iglesia de hoy lo sobrenatural de Dios. Que cuántas voces se han levantado hoy por hoy, Luchito, para decir que ya lo sobrenatural de Dios ha sido quitado de la iglesia. Hemos tenido charlas donde hemos hablado sobre el cesacionismo. Y claro, ahora vamos a hablar sobre una mujer, ¿no? Bueno, María Woodward Ether. Luchito, tú tienes más conocimiento histórico de estas biografías. Yo tengo que reconocer que a mí en algún momento alguien me tuvo que empujar para leer, para empezar a leer estas biografías, porque yo era solo Biblia, 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 Biblia. Y algún rato alguien me desafió a que yo lea esto y que enseñe sobre esto. Y bueno, hice mi trabajo y empecé a leer muchas biografías de estos. Pero yo reconozco que tú conoces mucho más que yo sobre esto. ¿Por qué no nos introduces tú en este tema de María Woodward Ether? ¿Cuál fue, digamos, el escenario que le toca a ella desarrollar? ¿Y por qué ella impacta tanto en la historia de la iglesia y en la historia del movimiento pentecostal? Contigo, hermano. bueno, gracias hermano por esas flores que me has lanzado. No sé si sé más o no, pero sí puedo decir algo. No quiero ser autorreferencial en esto, pero eh, desde inicios de mi vida cristiana, mi temprana vida cristiana, tuve mucho interés por escudriñar las cuestiones de los orígenes y todo. Y eso venía con un Mm. contexto de aún antes de Cristo. Yo estudiaba religiones comparadas y religiones del Oriente y me iba a los fundadores y toda esa cuestión. Pero bueno, ya una vez nacido de nuevo, tuve gran interés y estaba desarrollando mi aprendizaje, autoaprendizaje del idioma inglés, porque yo aprendí en colegio, nunca fui a ningún otro lado. No domino el inglés, Ujú. no entiendo el 100%, pero hablo mejor inglés de lo que muchos norteamericanos hablan el español, así que me tienen mucha y voy adelante. Y empecé a afinar el conocimiento del inglés escuchando mensajes en inglés y leyendo libros de Kennedy Hagin, porque tiene el inglés tan básico, porque una de sus características que Dios trató con él fue eso, que tuviera claridad y solvencia en la enseñanza en un nivel de inglés que todas las personas pudieran Exacto. entender. Y eso es algo que ha bendecido a muchos y me ha bendecido a mí. Y después, cuando salió este libro, Generales de Dios, yo me hice traer una copia en inglés, hermano. Y fue creo que el primer libro de más de, no sé, creo que tiene 400 páginas, la versión en inglés o más, que me animé a leer en inglés y con diccionario al lado también, hay que decirlo. Y bueno, pues empecé a aprender. Luego al tiempo llegó el libro en español. No sé, les regalé la versión en inglés a alguien. De hecho, la ofrendé porque ya tenía la versión en español. Pero Ujú. estando en el Instituto Bíblico, donde yo empecé a ministrar y servir, en realidad en la ciudad del Alto, entre el año 90 y, bueno, ya estamos poniéndonos mayorcitos, el año 97 al 2001 puede ser. Ahí yo abrí la materia de Generales de Dios, de estudio Ya. de pentecostales. Y bueno, traje esa iniciativa aquí a Cochabamba cuando me vine a vivir y bueno, tanto tú y yo hemos estado enseñando por una iniciativa O mía, sea que en realidad. tú eres el responsable, Yo ¿ya? soy-
Yo soy, yo soy. Pero bueno, vuelvo a decir, no quiero ser autorreferencial, no se trata de que yo lo hice y esta es mi iniciativa, no, simplemente que veía la necesidad y la utilidad de poder estudiar la vida de hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, lo diríamos así, pero ver también cómo es que Dios elige usar a gente que tal vez en nuestro mejor concepto tampoco cumplía con todas los requisitos ministeriales, ni todo el conocimiento, ni nada. Es gente que Dios llamó y Dios usó porque al final esta gente obedeció el llamado de Dios. Y bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Y bueno, yo me he especializado en generales de Dios, o sea, doctrina y vidas de personas que han influenciado mucho en el movimiento pentecostal. Sé detalles de otros hermanos, de Exacto. Lutero, algo de Calvino por ahí, y bueno, que no me agrada mucho, pero eso lo podemos hablar luego. Otro, otro día, en otro programa, en otra charla, en otro momento, pero Por más si allá de... acaso también es un general de Dios. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, avanzó mucho la obra el movimiento de la reforma, ¿no? En Europa, en Ginebra. No, Claro. yo entiendo que tenemos algunas reticencias porque los seguidores de Calvino consolidaron todo lo que conocemos como calvinismo, ¿no? Pero seguí, no quiero interrumpirte. No, pero bueno, ese es el contexto de esto. Sí, Pero bueno, aterrizando a esto, hoy día vamos a hablar un poco más sobre María Wood Beder. Esta fue una hermana que nació en 1844 en un tiempo y en una época, vivió 80 años y fue llamada al ministerio de servicio al Señor y la predicación cuando él nace, ella nace de nuevo prácticamente a la edad de 13 años, pero ella vivió en un tiempo donde a la mujer no se le permitía hablar, menos predicar, o sea, predicar. O sea, la mujer no hablaba ni siquiera en la iglesia, menos pensar que una mujer iba a predicar. Las mujeres en esa época en Estados Unidos ni siquiera votaban, ni siquiera elegían gobernante. exacto, Entonces, eh, y ahí está Dios llamando a esta mujer, ¿no? Entonces ella escucha el llamado de inmediato cuando tiene 13 años y ella ella entiende que Dios la está llamando, pero trata de digerir ese llamado, por así decirlo, o asimilarlo en virtud de que sí, entonces me voy a tener que casar con un hombre que sea predicador y voy a apoyarlo y alguna vez podré hacer algo, porque esa era la mentalidad totalmente machista de su época y ella tuvo que enfrentarse a eso. Ella se casa con un señor de apellido Woodward, llega a tener 6 hijos, hijos e hijas, y en el transcurrir del tiempo llega a perder 5 de sus. exacto, Le exacto, sobrevive una hija, una mujer, y ella lucha mucho interiormente con esa convicción o esa dirección que venía de parte del Señor para ingresar al ministerio tiempo completo predicando la palabra de Dios. Y dice que ella leía la palabra y mientras estudiaba la palabra ella veía mujeres siendo usadas por Dios y ella en sus propias palabras dice, entre más leía la palabra, más razón se hallaba para condenarme, porque, porque ella no se veía apta en sí misma. Trató de seguir ciertos estudios universitarios en alguna época en su vida, tuvo una crisis familiar, no pudo continuar, pero ella, una mujer fiel, estudiaba la Biblia y tuvo ciertas experiencias espirituales. Algún momento tuvo una visión donde veía ángeles que la llevaban a predicar y veía gavillas de trigo cayendo, siendo derribadas, cayendo al piso. Y exacto, bueno, entre experiencias y todo ella, ella finalmente cede y acepta el llamado de Dios para predicar. Sin embargo, hay una nota que me gustaría verla y comentarla, porque hay algo que dice el biógrafo que yo no estoy de acuerdo con eso y podemos hablarlo, pero más allá de eso es que ella misma en algún momento llegó a pensar, María Udeder, que ella había perdido a sus hijos, 5 de sus 6 hijos, por la reticencia que ella tenía a entrar al ministerio. Ahora, parte de estudiar vida de hombres de Dios es entender que algunos tenían ciertos huecos y errores en su doctrina, en su sistema de creencia, muy moldeados por la época, por la doctrina y la teología de la época, pero sin afán de ser
contrarios o crear polémicas, realmente creemos que Dios mata a los hijos de una persona en virtud del llamado que uno Claro, tiene. Es la claro, gran pregunta, ¿no? Porque claro. bien el biógrafo aclara que Dios no hace eso, dice, bueno, la desobediencia abre puertas al enemigo para que el enemigo haga estragos. Y eso es verdad. Pero hermanos, si fuera tan a rajatabla y no estuviéramos tomados y cubiertos por la gracia y la gran misericordia de Dios como creyentes, porque la Biblia habla de que Dios nos perdona, nos perdonó, nos perdona y nos perdonará los pecados. Amén. Dios nos cubre y nos cubrirá la vida. Hermanos, nosotros Claro, estaríamos destruidos, yo estaría ya muerto. O sea, yo estoy hablando por veces que le he fallado al Señor o errores que he cometido y a cada uno de ustedes no estamos aquí para establecer ni dar testimonio de fallas ni pecados, pero es la misericordia de Dios la que nos mantiene. Entonces, yo no soy de la idea esa, porque si no, yo no podría servir a un Dios que mata a mis hijos. ¿Para qué yo le claro, sirva? O sea, yo tendría un gran problema. Yo no podría hablar de la bondad de Dios. Gloria a Dios que la hermana Eder pudo hallar su llamado y caminar en eso. Y gracias a Dios que Dios le sanó el corazón. Pero el esposo, el primer esposo, nunca pudo sanar del daño que sufrió al perder a sus hijos. exacto. Nunca se recuperó, perdió interés en las cosas de Dios. Y vemos esto, de hecho hay estadísticas, ¿no? O sea, familias que pierden hijos, matrimonios, la gran mayoría terminan en divorcio porque no pueden procesar la culpa, la responsabilidad o Mm. personal o la del cónyuge o de las circunstancias. Y uno puede, es más fácil, sin decir que sea automático, pero es posible de una manera, de cierta manera, sobrellevar el fallecimiento de un padre, de una madre, de un ser querido, de manera más fácil, más llevadera que la de un padre que tiene que enterrar a los hijos. Eso es verdad. He conocido gente que ha perdido, ministros que han perdido varios hijos y me saco el sombrero por estas personas que han perseverado en el camino del Señor. Pero entendamos que no es Dios el que mata a los hijos. Y tampoco Amén. Dios que retira su cobertura para que los hijos mueran atacados por el diablo. Jaimito, no sé qué puedes complementar. Gracias, Luchito. Me gusta que estemos tocando este tema porque algo que resalta el biógrafo es que ella, aunque perdió 5 de sus 6 hijos, ella nunca se resintió Eh, con Dios, ¿no? Eso para mí es algo que marca cuál es nuestra confianza en Dios, ¿no? ¿Qué confianza tenemos nosotros en Dios para ver, para, para atribuirle las cosas malas que nos pasan? ¿Y qué confianza tenemos nosotros en Dios para no ofendernos con Él? Luchito, este es un ejemplo de gente que se ha ofendido con Dios. Tú estabas hablando de los de los dos esposos, ¿no? El marido de ella nunca logró superar la muerte de sus 5 hijos. Ella la superó. Pero el hecho que el marido no pueda superar la muerte derivó en que él mismo se apartara de todo lo que era el ministerio con ella. Hasta tal punto de que en la biografía vemos que se divorcia por un problema de infidelidad, ¿no? Pero alguien que en algún momento estuvo al lado de su esposa predicando y se ofenden. ¿Cuántas personas se ofenden con Dios cuando vienen estas tragedias así? Me alegra mucho que tú lo aclares. Yo quiero refrendar y quiero puntualizar lo que tú aclaras. No es Dios el que mata. No es Dios el que nos va a retirar la cobertura porque de alguna manera no estamos obedeciendo un llamado. El pensar, el solamente sugerir que hay estas cosas, nos hablan de un Dios que no es un Dios bueno. Y como tú dices, ¿quién quiere servir a un Dios que mata a tus hijos? ¿Quién quiere servir? Me trae a la memoria la historia de alguien, voy a mencionar un nombre de la iglesia aquí en Bolivia, el pastor Peñalosa, que ya está en la presencia de Dios, ¿no? Que era uno de los ancianos de un ministerio muy grande aquí en Bolivia, de Eclesía, pero que él con su esposa tuvieron un drama familiar muy grande, ¿no? Que todos sus hijos murieron, Luchito.
¿no? Todos sus hijos, bueno, ellos tenían un problema de incompatibilidad sanguínea. Los tenían hijos, pero los hijos desarrollaban cierto tipo de condiciones y al final terminaban muriendo por un problema de incompatibilidad sanguínea de los padres. Pero cuando yo veo la vida del pastor Carlos Peñalosa, que ya está en la gloria en este momento, él trabajó acá en medio de esas circunstancias aquí en La Paz con los pastores de Eclesia, pero se fue a Estados Unidos a levantar una obra y no permitió que estas tragedias lo ofendan con Dios. Alguna vez yo escuchaba de un ministro de Keith Moore, a quien tú conoces, una frase que resuena a mí, ¿no? Una fe ofendida es una fe perdida. Cuando uno se ofende con Dios, ya no tienes fe, ya no hay forma de que tu fe funcione. Pero, Luchito, volvamos al tema, del pentecostalismo y de lo que esta mujer de Dios representa para la historia del movimiento pentecostal. En primer lugar, su fortaleza frente a la adversidad es algo importante en el carácter de cualquier ministro, ¿no? Porque los ministros vamos a ser atacados. No es Dios quien nos quita nuestras cosas, es el diablo, nos va a atacar. Y muchas veces preguntamos por qué a mí. Yo, muchas veces me han pasado cosas y yo no pregunto. Yo a veces pregunto por qué y digo, Señor, perdóname, esa pregunta no la voy a hacer ahora. Tal vez cuando esté en tu presencia podré preguntarte muchas cosas. Pero hay cosas que no las entiendo. Una sola cosa sé, que tú eres inocente de estas cosas que te acusan, ¿no? No es Dios el que mata. Ahora, esa fortaleza es un rasgo importante de su carácter, ¿no? Porque ella tiene que levantarse en un mundo hostil contra la mujer, ¿no? Pero, Luchito, veamos un poco algunas características que tenía el ministerio de Woodward Ether, de esta mujer de Dios. Tú mencionaste la visión, que unos ángeles en una visión lo llevan a unos campos, ¿no? La llevan a unos campos donde había praderas, había muchas flores y todo. Y en esa visión, ella empieza a predicar. Mientras está transcurriendo la visión, dice, ella empieza a predicar, pero cuando ella predica, dice que todos los granos caían como gavillas, ¿no? De los plantos. Estamos tal vez hablando de granos de trigo o algún tipo de grano en un sembradío, ¿no? Ella predica y todos empiezan a caer y es ahí donde Dios le dice, así como los granos están cayendo en esta visión, así las personas van a caer a tu predicación, ¿no? Ahora, esta visión de Woodward Ether es muy significativa para los primeros años de su ministerio, Luchito, porque cuando uno lee la biografía de Woodward Ether, se da cuenta que un rasgo muy sobresaliente de lo que pasaba como manifestaciones sobrenaturales era que las personas caían en trance. O sea, se habla y el biógrafo, el que escribe esta biografía, habla de los trances, que era algo muy característico del ministerio de Woodward Ether, ¿no? Las personas caían y caían al suelo, ¿no? Caían al suelo. De hecho, hay una historia donde dice que en algún servicio de ella vinieron, vinieron, si no me equivoco, eran tres pastores de otras denominaciones, ¿no? Pero la actitud de estos tres pastores era una actitud un poco contenciosa, estaban más bien viniendo a criticar, a ver qué es lo que está pasando. Vinieron escépticos ellos a los servicios de ella para desnudar, digámoslo así, entre comillas, las cosas que pasaban en las administraciones. Pero ellos no pueden desnudar nada porque ellos caen. Primero uno cae en trance, cae al piso, después otro cae al piso y el tercero también cae al piso y al final se levantan más bien regocijándose y glorificándose, si no me equivoco, después de 3 horas de estar en el piso, ¿no? Y la contienda que ellos llevaban para confrontar a Woodward Ether se convierte más bien en personas que experimentan ese mover de Dios. Luchito, cuando nosotros vemos todo lo que pasa en la iglesia pentecostal, en la historia de la iglesia pentecostal, y cuando llegamos a nuestros días, esta es una de las más grandes características que se presenta cuando las personas están siendo ministradas en un ambiente donde se privilegia lo sobrenatural de Dios, ¿no? Muchas personas hoy por hoy van a un servicio, el ministro impone sus manos y caen, y muchas veces están en el suelo mucho tiempo, ¿no? Creo que esta manifestación es algo que podemos comentar, porque muchos
eh, piensan que esto es algo que es fingido. Muchos piensan que es algo que es tal vez una treta, como les pasó a estos tres pastores que fueron a confrontarla a ella y cayeron bajo el poder de Dios. Pero, Luchito, una de las manifestaciones, para tomar la expresión del autor del libro, ¿no? Una de las manifestaciones pentecostales, así él dice, ¿no? Es esto de los trances, ¿no? Cuando las personas, de alguna manera, por el poder de Dios, caen. Estos trances se producen hoy por hoy en nuestros días en muchos círculos pentecostales, Luchito, o círculos de iglesias que tienen su raíz en el pentecostalismo. Pero muchos lo critican. Pero por otro lado, tengo razones para pensar que muchos lo falsifican, ¿no? Y que muchos de alguna manera están tratando de que esta manifestación, de que las personas caigan al piso, se produzca más allá de si el mover de Dios se está dando. ¿Qué podríamos hablar con respecto a esto? Que fue, digamos, la característica principal del ministerio de esta hermana, de María Woodward Ether, que las personas caían en trance y es algo que todavía vemos en nuestro tiempo cuando estamos moviéndonos en el poder del Espíritu Santo. Luisito, ¿por qué la gente ataca esto? ¿Y qué podemos decir con respecto a esta experiencia pentecostal para hablar en los mismos términos que el autor? Contigo, hermano. Bien, wow. Vamos a tengo mucho que decir respecto a esto, lo voy a resumir, pero bueno, básicamente resalto el punto este de que esta fue una manifestación característica de los servicios de la hermana Eder. María Voodoo Eder comenzó como evangelista, predicando un mensaje de salvación, y fue grandemente usada durante mucho tiempo, muchos años, para reavivar iglesias que estaban prácticamente muertas o para abrir por decir, el alcance y el avance del reino de Dios en el evangelismo, en las personas, en la conversión de personas en lugares donde no había mucha penetración. Dice que alguna vez fue a un lugar que se llamaba la Cueva del Diablo, debió ser una ciudad, un pueblo, porque era famosa, porque nadie se convertía, muchos predicadores habían fracasado. Ella fue a este lugar que se llamaba la Cueva del Diablo. Dice, 3 días predicó, cantó, no pasó nada, nadie se convertía, nadie decía nada. Pero hacia el tercer día ella, en intercesión, tomó autoridad sobre ese lugar y al cuarto día Dios manifestó su poder y este lugar fue transformado para siempre. Ahora, una de las marcas que había, que tú bien lo has dicho, es que la gente caía. La palabra trance es poco agraciada en la traducción en español, porque a veces cuando hablamos de Mm, trance estamos hablando o de espiritistas o de gente sí, que está siendo influenciada por espíritus y todo lo demás. Pero bueno, ¿qué manera de decirlo sería? En inglés se dice slain in the spirit, ¿no? Que es caer en el espíritu, es desvanecerse por una manifestación del espíritu. Y me gusta el hecho de que tú estableces de manera inequívoca y totalmente veraz, y estoy totalmente de acuerdo, donde sí hay una experiencia de Dios, pero hay muchas falsificaciones. Hay mucha gente que equipara el caer en el Espíritu como que la persona que ora y la gente cae es ungida. Hay gente que deja de orar para que la gente reciba una bendición o una administración del Espíritu Santo, o sea, llena el Espíritu, y más bien están orando para que la gente caiga. Y hay mucho uso y abuso de esto y un mal entendimiento sobre esto. Y quiero ser un exacto. poquito más autocrítico y llevar a la reflexión. Hay varias, o sea, para empezar no tenemos derecho, creo yo, ninguno de nosotros, sea cual sea nuestro trasfondo teológico, doctrinal, pretender decirle a Dios cómo es que Él tiene que moverse, simplemente porque nosotros no entendemos algo. Y eso lo Mm, digo con todo cariño a mis hermanos cesacionistas que se desgarran las vestiduras y atacan a todo el mundo cuando la gente empieza a caer o suceden cosas medio raras. mm, ¿Quién eres tú para decir a Dios cómo obrar? ¿Y quién soy yo también? Ahora, vemos en la Biblia relatos donde Pablo dice que cuando en Hechos 9 camino a Damasco, cayó al piso, fue derribado por el poder de Dios. La Biblia no dice que él estaba yendo a pie o estaba yendo en caballo o en burro o en lo que fuera. Hay gente que dice que cuando Pablo cayó del caballo, bueno, el texto no dice cómo estaba. El punto es que fue derribado. Primero, exacto. eh, primero. Segundo, la Biblia habla de cuando los soldados romanos fueron a Exacto. arrestar a Jesús. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Y cuando Jesús dice yo soy, ellos Ellos caen caen.
Totalmente, caen derribados por el poder de Dios. Y muchas veces la escritura habla, muchísimas veces, donde demonios caían derribados por el poder de Dios en plena manifestación demoníaca cuando Jesús entraba a aldeas y a lugares de personas. Entonces muchas veces los endemoniados eran los que caían, no eran los creyentes. O sea, es interesante ver esto, hay que poner las cosas en contexto. Ahora, creo que esta es una manifestación válida, estoy dando ciertos ejemplos de la Amén. escritura, creo que bajo ciertas circunstancias ocurre eso, y Kenneth Hagin Jr., que ya no es Jr. porque el senior ya está con el Señor, pero Pastor Hagan, él enseña de cierta manera esta reacción, y él dice que cuando lo sobrenatural choca con lo natural, hay un encuentro, hay algo, hay una liberación de energía y poder que definitivamente ha de manifestarse de cierta manera. Y él habla esto para explicar caer en el espíritu. Yo he caído varias veces en el espíritu, no tengo problema con eso. Alguna vez he orado y la gente cae. Muchas veces que oro, nunca oro para que la gente caiga, oro para que la gente reciba bautismo del Espíritu Santo, sea Amén. sana, qué sé yo. Hay manifestaciones y creo que es algo que puede desafiar un poco lo corriente o lo que consideramos normal, pero no creo que tiene que ser una situación donde la gente se desgarre las vestiduras o traiga miedo o porque simplemente algo no entiende, la gente deba resistir. Ahora, por otro lado, hablando del abuso de esto, hay gente que cree que ni bien uno está orando ya se cae, ¿no? Porque llega uno a condicionarse de que, bueno, es la manera de recibir, ¿no? O sea, hay que caer para recibir, pero en realidad uno debería recibir y no esperar caer o no caer, o sea, cae o no cae es lo de menos, lo importante es recibir, porque si tú caes cuando están orando, ministrando alguna cosa, pero caes antes de recibir, estás cayendo en vano, te estás ensuciando en vano. O sea, hay que entenderlo en ese sentido. Ahora, respecto del ministerio de María Woodward, esta era una señal del Señor. Ella no buscaba que Amén. la gente cayera, ella ni siquiera imponía manos empujando a la gente, oraba por las personas y la gente caía. Y a veces hay relatos de ocasiones donde ella simplemente estaba ministrando o hizo una oración general y la gente empezaba a caer por manifestación del Espíritu Santo. Y Amén. eso no solo fue marcado en el ministerio de ella, John G. Lake tenía lo mismo, a veces él estaba saludando a algún hermano en la iglesia y le estrechaba la mano y la gente caía bajo el poder porque el poder se manifestaba. Entonces, hermanos, quedas con gerencia. O sea, no estamos aquí para defender la práctica o no la práctica, estamos simplemente hablando de cosas que pasan en la vida. Benny Hinn es muy conocido por esas manifestaciones en su ministerio. También es conocido porque llegó una época que estaba arrojando su saquito blanco y la gente se caía y era más show que otra cosa y alguna persona lo corrigió y algún momento fue Jack Hayford, un tremendo hombre de Dios que le dijo, querido Benny, el Espíritu Santo y Dios no necesitan que saques, que les lances tu saco para, para que ellos reciban del Espíritu Santo. O sea, llevamos las cosas a extremo. Ahora, respecto del ministerio de María Woodward, era una expresión genuina, era una manifestación genuina del Espíritu Santo. Hay evidencia de que ella no empujaba a las personas ni que ella buscara esa manifestación y los resultados bajo el ministerio de ella era que la gran mayoría de la gente que caía bajo el poder de Dios testificaba luego de haber tenido visiones, revelaciones del cielo y del infierno. Había gente inconversa que caía bajo el poder de Dios Exacto. y resultado de esto confesaban a Cristo porque veían los horrores del castigo en el infierno. Inclusive el biógrafo cuenta de una historia de unas niñas, unas adolescentes que querían hacerse la burla de las prácticas que había en los cultos de María Budeder, fingiendo que una oraba y la otra caía, y de pronto, dice, fueron tomadas por el poder de Dios, cayeron bajo el poder de Dios y tuvieron visiones y se levantaron totalmente asustadas, clamando misericordia del Señor, porque había una experiencia. Voy a ir un poquito más allá. Hay algunos biógrafos, gente que ha estudiado historia de movimientos y precursores de avivamientos. Había experiencias de gente cayendo bajo el poder de Dios, bajo el ministerio de Charles Finney, que no era pentecostal, que sepamos, pero un hombre lleno. O sea, me refiero a que la Exacto. restauración del bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas fue posterior al tiempo en que él Exacto. vivió, pero tenía grandes resultados, gente que se manifestaba a Dios
derribando gente. Y hay experiencias y tipo de estas en campañas de Juan Wesley, señores. O sea, Wow. no es algo privativo del movimiento pentecostal. De hecho, hace algún momento en su vida, María Woodward abraza la enseñanza pentecostal, ora en lenguas y todo, pero al inicio ella no oraba en lenguas. Ella no tenía contacto con el mover pentecostal. Entendamos que ella nació el 44, el movimiento pentecostal empezó en 1900 con Charles Exacto. Parham. Entonces ella es anterior a eso y en algún momento abrazó esto y fue algo que enriqueció su vida. Pero el punto es que es una experiencia, puede ser una experiencia bíblica, pero creo que respecto de caer en el espíritu tenemos que entender que no es algo que debemos buscar como tal. Exacto. Tenemos que estar abiertos a eso, pero no significa que un servicio sea más ungido que otro, que una persona más ungida, porque he conocido cualquier cantidad de gente, Jaimito, que empuja, Sí, empuja, sí, ¿no? sí, 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 Horrible. sí. Y trae más resistencia, más oposición a lo que realmente Dios quiere hacer. Contigo, hermano. Amén, gracias, Luchito. Me gusta la precisión de los puntos que tocas, Luchito. Creo que nosotros estamos en condiciones de afirmar que son manifestaciones genuinas del Espíritu Santo, que se presentan en la vida y el ministerio de esta hermana de Woodward, y que no se trataba, lo que tú mencionas, se documentó que no se trataba de ninguna sugestión, que ella en ningún momento procuraba y que ella no estaba centrada en que la gente caiga. Ahora, nosotros estamos hablando de que estas cosas pueden ser falsificadas, pero yo necesito hacer un comentario. Hermano, si de repente, hablando en general a nuestro público, hermano y hermana, que si de repente alguna vez has visto que estas manifestaciones están siendo forzadas en algún lugar, que eso no nuble tu visión con respecto a lo sobrenatural de Dios. Las cosas falsas, las cosas reales solamente pueden ser falsificadas porque hay algo real. Y es verdad, hay muchas personas, hay muchos ministerios, lo que tú acabas de decir, Luchito, a mí me ha pasado, que cuando uno pasa a que oren por él, lo empujan. Y muchas personas son dóciles y caen bajo el empujo de estas personas. Otras personas no son dóciles, otras personas retroceden. He visto, ¿no? Que lo están empujando y simplemente retroceden porque no quieren que el ministro esté falsificando algo que no está pasando. Pero mi comentario es, hermano, hermana, que esto no nuble tu visión con respecto a lo sobrenatural de Dios. Si alguna vez has visto algo que está siendo forzado, muchas veces hemos hablado contigo, Luchito, que hay muchas cosas que se fuerzan, que se están forzando, el mover del espíritu se fuerza, pero que eso no nos nuble la visión con respecto a que como hay algo que está siendo forzado, entonces esto es falso. Ese es un extremo que que va a impedir que las personas crean en lo sobrenatural de Dios, ¿no? O sea, el hecho de que hayan cosas falsificadas no implica que esta verdad o esta manifestación no haya sido restaurada y que realmente puede ser genuina aún en nuestros días, ¿no? Hay Amén. muchos ministerios que genuinamente, ministros que imponen las manos sin empujar, sin sugestionar, sin forzar nada, y las personas caen genuinamente. En síntesis, cuando vemos algo que está siendo forzado, que no se nos nuble la razón para decir que esas cosas no son manifestaciones reales de Dios. Pero hay otro punto más, Luchito, que es importante que nosotros toquemos. Bueno, hay varios puntos que tenemos que tocar sobre esta hermana, esta ministra de Dios que Dios usó de una forma tan poderosa. En su ministerio, cuando ella empezó a predicar, ella se consideraba evangelista. ¿No? Y ella predicaba para que las almas se sanaran. Claro, mientras ella predicaba para que las almas se salvaran, las personas caían y había esta primera manifestación pentecostal, si queremos llamarla así, que era los trances, como dice el autor del libro, pero es más propio hablar como tú lo has puesto, ¿no? El caer en el espíritu, ¿no? Pero llega un momento en que Dios le dice a María que ore por los enfermos. Y aquí empieza algo que es importante porque ya esta verdad de la sanidad divina
ya empezó a ser restaurada. En el anterior programa hablábamos de John Alexander Dowie, ¿no? Y a él Dios le revela, ¿no? Que la enfermedad es una opresión del enemigo, tomando 10:38. Es la hija Es una sucia de opresión. Satanás, como decía él. Exacto, la enfermedad es una sucia hija del pecado y de Satanás, decía, ¿no? Pero, y empieza a restaurarse esa verdad, pero no la vemos solamente en Dawi, sino que lo vemos en esta mujer de Dios. Tal vez, no sé si fue antes, no sé si fue después, no tengo ahorita la precisión, pero un rato de eso es cuando ella estaba preocupada en predicar el evangelio como evangelista. Dios le dice que ore por los enfermos. Es interesante que ella se resiste. Inicialmente se resiste, porque dice, si empiezo a orar por los enfermos, entonces mi ministerio de evangelista se va a diluir. Ella quería salvar las almas y ella quería seguir predicando. Pero Dios insiste con ella hasta que ella hace lo que cualquier ministro tiene que hacer, irse a la Biblia y ver en la Biblia. Sí, claro. Porque muchas cosas nos hablan, muchas cosas decimos, Dios me ha hablado, pero si Dios te habla algo, hermano, hermana, cualquier cosa que Dios te hable va a estar respaldada por la Biblia. Entonces ella hizo eso y se fue a la Biblia y empezó a estudiar y se dio cuenta de algo, Luchito, que para mí es una de las verdades mientras escuchaba el audio en el YouTube. Decía, pero si esto es verdad, esta verdad tiene que ser, para nuestro país ha sido verdad. Dice, el evangelismo y la sanidad van de la mano, dice, ¿no? Ella llega a la conclusión. El evangelismo y la sanidad van de la mano. Claro, cuando yo veo la experiencia del año 73 en nuestro país, este joven evangelista Julio César Ruibal predicaba para que la gente se salve, pero iba de la mano con la sanidad, las personas se sanan. De hecho, Luchito, yo cuando estudio el ministerio del evangelismo en la Biblia, y lo veo como un ejemplo de evangelista a Felipe, ¿no? Uno de los diáconos. Yo veo que cuando Felipe se va a Samaria, en el capítulo 8 de Hechos, se va a Samaria, él va a predicar el Evangelio de Jesucristo, pero también va a imponer sus manos sobre los enfermos y los enfermos son sanados. Y la Biblia dice que se sanaban muchos cojos, muchos paralíticos, muchos endemoniados eran liberados por la predicación de este evangelista, que tal vez es el ejemplo más nítido de un evangelista en la Biblia, Felipe, ¿no? Y obviamente para Felipe la sanidad y el evangelismo van de la mano. En nuestra historia en Bolivia, la sanidad y el evangelismo van de la mano. Ojalá, Luchito, todos los predicadores, todos los evangelistas puedan estar dotados de una unción que les permita demostrar lo sobrenatural, que principalmente se aplica al campo de la salud divina, ¿no? Ahora, Luchito, vemos en el caso de Woodward Ether que ella cuando ya empieza a orar por los enfermos es respaldada completamente por Dios, porque estos enfermos sanan, ¿no? Y se cuentan casos dramáticos, ¿no? Ahora, me llama la atención algo porque es algo contigo hemos hablado muchas veces, que si no me equivoco era una mujer que estaba con un problema de cáncer y tuberculosis, una mujer completamente delgada, ¿no? Estaba una mujer muy delgada y que estaba prácticamente, dice que ni sus familiares pensaban que ella podía esperar hasta que la hermana Woodward ore por ella, pensaban que se podía morir cualquier momento, porque era una mujer muy delgada, ¿no? Con una apariencia esquelética, creo que así lo dice el mismo relato del biógrafo, ¿no? Pero a mí me llama la atención el método, ¿no? Ahora, para mí, cuando yo leo esto, el método es algo que el espíritu le está dando a ella. No es algo que nosotros podemos usar como un método que va a funcionar, porque ella lo que hace es golpearla en el pecho a esta mujer. Los familiares que estaban con ella se dan cuenta y dice, la ha golpeado demasiado fuerte, pero ella la golpea, ¿no? Y dice, la han golpeado demasiado fuerte, está tal vez por acusarla a la propia predicadora de agredirla a su enferma, pero después de ese golpe que le dan, la enferma se levanta del piso y empieza a caminar y estaba sana, completamente sana, ¿no? Más adelante hay muchos, en la biografía que hemos leído y hemos repasado, hay varios ejemplos de sanidades, ¿no? Pero hay otro ejemplo de alguien que se convierte más adelante en un predicador, en un evangelista, si no me equivoco, que era un jovencito que va a uno de los servicios de Woodward y tenía un tumor del tamaño de un puño, creo, en el cuello, algo así, ¿no?
Y cuando se acerca donde la predicadora, donde María, ella lo que hace es, no sé qué palabras pronuncia y agarra, lo vamos a cortar, eso es lo que ella dice, lo vamos a cortar con la espada del Espíritu. Dice. Me gusta, me gusta esa expresión porque ella dice, lo vamos a cortar con la espada del Espíritu y agarra su Biblia y con la Biblia lo golpea en el cuello a este joven, ¿no? Y bueno, el joven es sanado, ¿no? Más adelante, después, creo que es cuando ella murió o antes de que ella muera, que este joven aparece en uno de los servicios y se dan cuenta que era aquel joven a quien ella, la ministra María Woodworth, había golpeado en el cuello con una Biblia. Ahora, Luchito, estos métodos, los vemos en otros grandes hombres de Dios. Seguramente cuando hablemos sobre Wigglesworth, ¿no? Nosotros vamos a seguramente a hablar sobre él porque va a ser obligado que hablemos sobre este gran general de Dios. Pero también en el ministerio de Wigglesworth, él también muchas veces golpeaba a los enfermos, ¿no? Los golpeaba. Y obviamente no eran golpes, no eran caricias, eran golpes, ¿no? Y de repente, ¿A vos claro, te han golpeado, no, Jaimito? alguna vez a mí me han golpeado, Perdón, alguna vez. es chapando. Claro, me dieron un tal sopapo en la cara. Ahora, yo estaba en un movimiento, en un momento donde yo había pasado para que oren por mí y me dieron, pero ni aún así, yo no veía en ese momento en operación al Espíritu Santo, pero yo en ningún momento, digamos, critiqué lo que se estaba haciendo, nada, porque yo siempre he sido una persona abierta a lo sobrenatural y es eso lo que yo quiero transmitir a nuestra audiencia. Hay cosas que se falsifican, hermano. Pero el hecho de que cuando veas tú que hay cosas que se están forzando o que alguien venga a golpearte para que te sanes, a mí me ha pasado lo que estaba recordando Luchito, me ha pasado alguna vez y es una anécdota que yo cuento, ¿no? Que pasé y me dieron tal sopapo en la cara que no pasó nada, no, no, yo no estaba experimentando ningún mover, pero tampoco. Por esa experiencia, yo critiqué lo que estaba pasando. Yo más bien a las personas que se acercaron, te han dado un sopapo, te han dado un sopapo. Yo más bien les decía, no, 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 no niegues lo sobrenatural, mantengámonos abiertos, ¿no? Es posible que hayan cosas que tú, hermano y hermana, puedas ver en esto de cuando los ministros están fluyendo en lo sobrenatural, o muchas veces cuando lo sobrenatural no está fluyendo y tú puedas percibir que se está queriendo forzar las cosas, que eso no te nuble la visión con respecto a lo sobrenatural de Dios. Estos son métodos que normalmente cuando uno habla sobre la unción, se los puede estudiar bajo el título de unciones especiales, ¿no? Unciones especiales como por ejemplo cuando el Señor Jesús está frente a un ciego y escupe en la tierra y hace lodo con su saliva y le unta con lodo a los ojos del cielo y le dice, anda, lávate en el estanque de Siloé. Y bueno, se sana, ¿no? Unciones especiales, cosas que se hacen en el mundo físico que acompañan a la unción. Pero Luchito, esto debería ser algo guiado por Dios. Porque si un ministro dice, Woodworth golpeaba a los enfermos, yo voy a hacer lo mismo. Smith Wigglesworth golpeaba a los enfermos, yo voy a hacer lo mismo. Y solamente están interesados en imitar el método, un método que el Espíritu Santo no les está dando. Pueden derivar en excesos sobre estos dones. Luchito, ¿qué puedes decirnos de esto? Te paso la palabra. Genial. Mira, Jaimito, estamos sobre 50 minutos, pero quiero proponerte algo. Podemos continuar la siguiente sobre María Voodoo 2, porque hay muchas cosas que Exacto. podemos hablar y quiero que tengamos total libertad para expandirnos. Estamos tratando de no pasar la hora, por eso te digo, Quería estamos en... sugerirte lo mismo. Quería sugerirte lo mismo porque estamos yendo pausadamente, ¿no? Claro, vamos a ir redondeando algunas cosas para terminar este capítulo y en el siguiente vamos a continuar. Te Sí, propongo para no pasar la hora o si pasamos sí, no hacerlo mucho. Pero más allá de esto, quiero que entiendan, hermanos queridos, nuestro gran desafío con Jaime es cubrir todo en una hora, que a veces podemos y a veces no podemos.
Hemos llegado a una hora y media, una hora 40, creo, algún momento. Pero no es porque no tenemos nada mejor que hacer, sino porque entendemos que esta cuestión fluye y no queremos desconectarnos de eso. Y creo que lo importante es buscar edificar y opinar, Jaimito, y siempre Exacto, traer bendición. O sea, gracias a Dios que tenemos reporte de que la gente recibe lo que hablamos. O sea, y gloria a Dios por amén. eso. Gloria a Dios por eso. Ahora, volviendo al asunto del golpear o no golpear, yo digo, bueno, si vas a basar tu ministerio de sanidad golpeando a la gente, más te vale que la gente se sane. Porque si no estás trayendo crédito al nombre del Señor y está haciendo tropiezo. Claro, Y ese es el gran problema. Em, Tú bien lo has dicho, tendría que ser una dirección muy específica de Dios para que estas exacto. cosas sucedan. Pero ¿cómo vamos a saber si eso no es de Dios por el resultado? O sea, porque si el ciego o sea, si una persona queriendo imitar a Jesús se pone a escupir en la tierra y untando barro con escupitajos en medio de la gente ciega, y si el ciego no recibe la vista a partir de esto, bueno, es un ciego y ahora es un ciego con escupitajo y tierra y lodo en el ojo y Sí. es más nada. Entonces hay que tener cuidado. Y tengo mucho cuidado como tú, Jaimito, de no negar la posibilidad de que de alguna manera Dios pueda moverse de esa manera a través de vasos ungidos. Pero por otro lado, a veces la gente lleva las cosas a extremo porque trata de copiar un método, una Ujú. forma, y no hay esencia. La esencia la tenemos en la vida de personas que no simplemente brillan ahí arriba, bajo las luces o en la tarima, sino que tienen tiempos de intimidad con Dios, que saben conocer, discernir la voz del Espíritu Santo y saben ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que pasaba con la hermana Eder. Los resultados que se veían en su ministerio eran fruto de su vida de oración, de su vida Gloria a Dios. devocional. Y algo que has dicho, hermano, que es fundamental, yo quiero resaltarlo, tengo aquí mi resaltador, quiero resaltarlo, y es el hecho de que cuando Dios trata con ella y le dice que empiece a orar por los enfermos, aunque ella tiene una reticencia y una resistencia al inicio, termina obedeciendo a Dios, pero no va desarmada. Ella empieza a estudiar la Biblia, a escudriñar la palabra de Dios y a Exacto. descubrir por sí misma que el evangelismo y la sanidad, que el ministerio de señales también era usado para atraer a las personas respecto del ministerio de Jesús y Amén. para demostrar la misericordia y la bondad de Dios. Y cuando ella entiende que evangelismo y sanidad van de la mano, comienza a tener mayores resultados. Mira, Amén. ya para cuando ella tenía 40 años de edad, ella era un fenómeno nacional. Era Amén. respetada como evangelista. Había, o sea, ella estaba predicando, viajando, quedándose en algunos lugares, prácticamente resucitando iglesias muertas, yendo a lugares donde el evangelio no había sido antes bien recibido, con señales, con milagros, esta vez con sanidades, con cosas prodigiosas, y era respetadísima. Toda la costa oeste, toda la parte de California, toda la costa este de Estados Unidos estaba siendo conmovida por el ministerio de esta mujer. Había testimonios de ciudades transformadas por completo por el ministerio de la hermana Eder. Y bueno, en medio de todo esto, su marido, Woodwood, le es infiel, él decide dejarlo, finalmente se divorcian, en 1891 se divorcian, él se casa con otra persona, llega a difamarla, a María Woodwood Eder por algunas cosas, y luego, de un año, él fallece. Con todo, María Woodwood Eder se da tiempo para ir al funeral y estar presente. Y eso habla del corazón que ella tenía, ¿no? Exacto. Totalmente ajeno a sentir resentimiento o amargarse, sino siempre mostrando compasión. Yo creo que una de las claves del ministerio de la abuela Eder, lo diremos así, Jaimito, la denominaremos así, con todo respeto,
es que ella amaba a la gente. Su biógrafo tiene el cuidado de decir, el hermano Robert Liardon, de decir que muchas veces ella predicaba en iglesias de gente afroamericana, de negros, predicaba en reservas de indios Exacto, americanos, exacto. amaba a las personas, se quedaba tiempos, mucho tiempo, se quedaba administrando el tiempo que fuera necesario. Nunca fue una persona que exigía lujo. Ella sabía dormir en lugares incómodos, eh, pero hacía la obra de Dios y demostraba de manera literal el amor y el cuidado y el interés que Dios tenía por las personas. Ella era Ah, movida por compasión y yo creo que esa es una de las claves mayores en el éxito de su ministerio, porque Dios contaba con ella, Dios levantó a esta mujer. Y bueno, estamos ya sobre los casi 5 minutos que tenemos que cerrar, Jamito. Podemos ir cerrando algunas cosas, pero quiero acabar con esto más. Ella tuvo varias campañas, pero tuvo una que fue muy famosa en Oakland, California. Mucha gente se le opuso, gente malvada iba a sus servicios y se paraban a insultarla, a difamarla, y ella nunca respondía. Algún momento ella en algún momento de sinceramiento decía, muchas veces me asaltaba el temor de que alguien sacara un arma y me disparara y me matara, sí. pero sabía que a pesar de cualquier situación Dios estaría ahí para librarme, Ah, para respaldarme lo que yo estaba haciendo en obediencia a Él. Y gracias a Dios que nunca pasó eso. Hay el testimonio de una persona que se acercó a la plataforma muy mal intencionado y empezó a insultarla, a difamarla, a hablar cualquier cantidad de cosas, pero de pronto, por el poder de Dios en manifestación, el hombre tuvo la lengua trabada y quedó mudo temporalmente porque no podía articular palabra para horror propio, ¿no? O sea, mm. y esa fue una de las señales más grandes de Dios vindicando, reivindicando, respaldando el ministerio de esta mujer. Qué Aleluya. tremendo, qué nivel de manifestación. Uno de sus libros más famosos es Diario de Señales y Maravillas. Creo que parece que, de acuerdo a esto, yo concluyo que fue sistematizado por su segundo esposo, el hermano Eder, que también era un ministro y le ayudó muchísimo. Ujú. Pero tener la posibilidad de escribir un diario, hermano, un libro donde señala milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, Wow. porque fue usada por Dios. Creo que es tiempo ya de ir cerrando. Vuelvo a decir, Jamito, te paso contigo, si quieres, luego al final lo oramos. Pero la promesa es que esto va a continuar. Nos quedamos en el asunto de la campaña en Oakland. Hubo ahí una profecía, algo que trajo mucha controversia, pero lo veremos en el próximo episodio. Eh, pero solo terminando esta parte, me quedo con lo que tú has dicho, Jaimito, y esta exhortación, esta recomendación a los hermanos, no porque veamos algo falsificado o forzado en ciertos ministerios o en ciertas reuniones, cerremos nuestro corazón y juzguemos esto de tal Mm. manera que nos cerremos a la verdadera manifestación del Espíritu de Exacto. señales y maravillas. Hermanos, el enemigo gana cuando nosotros simplemente juzgamos algo que o estuvo fuera de lugar o fue guiado más por emocionalismo y carnalidad, inclusive que por el Espíritu Santo, pero para tirar la piedra o pensar que Dios no puede hacer las cosas de cierta manera. No se trata de eso. Permanezcamos siempre humildes, siempre abiertos al mover del Espíritu, a recibir lo verdadero, porque si hay algo falso, como bien lo dijiste, Jaime, es porque hay algo verdadero Claro. y recibamos lo verdadero. Y obviamente nunca dejemos de tener una mirada, no de desconfianza, pero sí ejercer discernimiento, ejercer un discernimiento basado en la Escritura, pero también basado en la relación que tenemos con el Espíritu Santo, que Él nos confirme las cosas. Porque hay mucho de emocionalismo y mucha falsificación, pero hay mucho de verdadero también. Y Amén. María Woodward, tu ministerio verdadero, las sanidades eran verdaderas, la gente cayendo bajo el poder de Dios, teniendo visiones, respondió a un propósito que marcó su ministerio y que no trajo poca polémica, ¿no? Trajo mucha polémica y resistencia de muchos ministros de su tiempo. Ya lo hablaremos también en el encuentro que tuvo con John Alexander Dowie. Pero este es el punto, permanezcamos abiertos a todo lo que Dios Amén. quiere. Amén. Contigo, Jaimito.
Amén, Luchito. Tenemos un Dios sobrenatural y es lindo que estemos teniendo estas charlas porque estamos recordando cómo Dios usó hombres y mujeres para restaurar lo sobrenatural. Un creyente que no cree en lo sobrenatural se está perdiendo de la esencia misma del Evangelio porque el mismo nuevo nacimiento es una experiencia sobrenatural. Y todo está basado en lo sobrenatural. Lo que pasa es que la iglesia se ha mezclado tanto, está tan acomodada que le cuesta al creyente común creer en lo sobrenatural y más le es más fácil criticar o identificar las falsificaciones que creer en un Dios sobrenatural, que es lo que nosotros, Luchito y yo, creemos con todo nuestro corazón. Ahora, la vida de Woodward Ether, hablábamos en la previa, se va traslapando, se va, digamos, va más allá del cambio de siglo, porque lo que pasa en Los Ángeles, eso lo vamos a ver en la próxima charla, es algo que pasa alrededor de 1913, cuando ya se había producido el avivamiento de Azusa. Es decir, el avivamiento de Susa, que es tal vez el hito más importante del pentecostalismo. Es decir, que esta mujer también participó activamente en el movimiento pentecostal una vez que el movimiento pentecostal ya había tomado forma. Y eso es lo que tenemos que hablar todavía, Luchito. Pero cerraremos esta nuestra charla, Luchito. ¿Qué tal si tú nos guías en una oración para cerrar esta charla de ahora, querido hermano? Amén. Oremos un momento. Gloria a Dios. Oremos. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, tenemos gratitud en el corazón, Señor. Amén. Porque cuando estudiamos la vida de hombres y mujeres que tú usaste en el pasado, podemos, Señor, saber y entender que así como tú usaste a estas personas de carne y hueso que tuvieron la osadía, Señor, de creer en el llamado que tú les extendiste y obedecerlo, tú los usaste de manera prodigiosa para impactar vidas, Amén. comunidades, naciones enteras y aún su propio tiempo, el tiempo cronológico que vivieron en esta tierra. Señor, no queremos vivir de las rémoras del pasado, Oh, sí, pero Señor. queremos, Señor, tomar un nuevo ímpetu, Señor, y ser animados, Dios, entendiendo y sabiendo que tú eres el Dios milagroso, el que, el que, el Amén. que hizo milagros, el que usó personas de carne y hueso, discípulos, seguidores, creyentes, ministros, personas aún sencillas y normales, Señor. Y también puedes usarnos a nosotros y quieres Amén. hacernos. Padre, te bendecimos Gracias, Padre. por Dios. vidas que consagraron a ti en obediencia, Señor, y que fueron grandemente usadas. Y cobramos ánimo en el corazón, Señor. Una Aleluya. expectativa santa, Señor, para que seas el mismo Dios de milagros y prodigios, Señor, que te mostraste en el pasado, para mostrar en nuestra época, en nuestros días, Señor, Aleluya. que tú eres un Dios sobrenatural. Que toda enfermedad, que toda dolencia ha sido vencida en la cruz a través Aleluya. de Jesús. Que no hay pecado confesado y del cual genuinamente uno se arrepiente, que no pueda ser limpiado por la sangre de Jesús, que no hay vida que no pueda ser alcanzada ni pueda no ser transformada, Señor, al rendirse a ti. Padre, gracias, Señor. Y Padre, te pido por toda la gente que nos escuche y que nos sigue. Y hablamos aún sobre esta situación cuando hemos visto excesos, hemos visto gente operando en la carne, en la emoción de Sí, las Señor. personas, queriendo Sí. falsificar o forzar un movimiento de tu espíritu que tal vez no había en ese lugar. Te pedimos Mm. perdón por estos abusos, Señor, pero Amén. sobre todo te pedimos que nada de esto pueda cauterizar el corazón de las personas, para que a partir de una actitud crítica y de juicio, Señor, permanezcan totalmente indiferentes y cerrados totalmente al mover genuino de tu Sí, espíritu. Señor. Sí, Señor. Padre, levanta Gracias. predicadores, levanta hombres y mujeres que prediquen tu palabra, Señor, sin transigir en ella, sin comprometerla, Amén. sin Amén. asociar a paradigmas o a teología de hombres, que prediquen tu palabra como es, Señor.
mientras tú Gracias. extiendes tu mano poderosa y haces milagros. Señor, milagros y sanidades y prodigios, Señor, en medio nuestro. Somos una Aleluya. Amén. Amén. delante, sedienta y necesitada de una restauración de tu mover sobrenatural. Padre, Mm. gracias por esto. En el nombre de Jesús, bendecimos a todas las personas que nos siguen. Bendecimos y declaramos bendición. Y si hay gente enferma, que sean sanos ahora, de la cabeza a la planta de los pies, que todo dolor los deje. Ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor. Aleluya. Exáltate en el nombre de Amén. Jesús. Amén y amén. Oh, gloria a Amén. Dios. Puedo correr, hermano. El Espíritu Santo está tocándonos. Él es real y Aleluya. poderosamente en nuestras vidas, Jaimito, y también a través de este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Tus palabras, Jaimito, de despedida. Bendiciones. No, solamente despedirnos de nuestra audiencia, estar estén a la expectativa. Vamos a seguir hablando sobre la historia y sobre muchos generales de Dios y seguramente muchos vamos a ser ministrados por estas verdades. Que Dios los bendiga a todos. Luchito, que Dios te bendiga, que tengas una linda semana, ¿ya? Amén. Que sea hasta Igualmente. la próxima. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Chao a todos. Chao a todos.